Bueno, en primer lugar, en el año 2012, el proyecto de Onicicultura, crianza de chanchitos de la humedad, ganamos en el colegio el Premio Nacional de Ciencias FENCIT 2012 en Ciencias Ambientales, con este proyecto que es un proyecto exclusivo del Colegio Callao. Luego en el 2013 presenté el mismo proyecto al concurso de Interbank, el maestro que deja huella, y gané con esto a nivel regional en el Callao. Luego en el 2014 me presenté otra vez al concurso de maestro que deja huella de Interbank con el proyecto Vivero de Plantas Autóctonas del Perú y volví a ganar a nivel regional en el Callao. Y ahora para este año 2016 he presentado un nuevo proyecto que se llama el uso de las TICs y la red social Facebook para la mejora de los aprendizajes en el área de comunicación. Y estoy como semifinalista en este año 2016. El colegio también ganó en el año 2012 y 2013 mejor colegio secundario en enfoque ambiental a nivel nacional, por los trabajos ambientales, los laboratorios ambientales que tenemos en el colegio. Bueno, uno es porque me gusta, siempre me gustaron las plantas, siempre me gustó lo que es todo relacionado con el ambiente, pero una cosa fundamental es que los problemas ambientales afectan a toda la humanidad. Hay una idea equivocada que solamente los profesores de ciencia, tecnología y ambiente son los únicos que se deben ocupar del cuidado del ambiente, y esto no es real. Lo correcto, lo verdadero es de que todos los seres humanos nos preocupemos del cuidado del ambiente, ¿no? Porque este es un tema transversal que abarca no solamente al área de educación, abarca a toda la humanidad. Y esa es una de las razones por la cual digo que puedo hacer no solamente por mi país, sino que puedo hacer por mi planeta, ¿no? Porque yo tengo hijos pequeños y digo, pues, ¿qué planeta le voy a dejar a las nuevas generaciones? Esa es una de las razones por las cuales me he metido de lleno en estos trabajos ambientales. Bueno, yo anteriormente estudié arquitectura, 5 ciclos de arquitectura, luego estudié 2 semestres de contabilidad y bueno, siempre me gustó enseñar, hasta que un amigo me dijo pues que no estaba estudiando ni trabajando en ese momento y me dijo, ¿por qué no estudias educación? Porque soy un profesor, y él fue el que me dio la iniciativa para poder estudiar educación. Y bueno, la idea un poco romántica de poder, mediante las cosas que yo he aprendido, cómo poder ayudar a mi país, ¿no? Mediante la educación. Yo creo que la única manera de salir de su desarrollo es mediante la educación. Y si yo puedo aportar algo a la educación, creo que al menos pondré mi granito de arena, ¿no? Formando unas nuevas generaciones de estudiantes. En primer lugar, creo que tiene que ver con una cuestión remunerativa, ¿no? Al ser una carrera poco remunerada, hace de que muchas personas que tienen vocación docente no entren a la educación porque saben que van a ganar muy poco, ¿no? Y prefieren seguir otras carreras donde van a ser mejor remunerados, a pesar de que tenían una vocación docente. Por eso yo digo, si los sueldos fueran más atractivos, yo creo que los mejores podrían ser docentes. Mientras tanto, ahorita a veces tenemos el gran problema de que no hay ingreso a ingeniería, no hay ingreso a derecho, no hay ingreso a medicina. Bueno, seré profesor de biología, seré profesor de comunicación o seré profesor de matemática, ¿no? Y pensando algunos en trasladarse, y nunca se trasladan, ni se quedan como profesores, pero su vocación no era ser docente. Su vocación era ser ingeniero o ser médico, pero terminaron como profesores porque no pudieron ingresar a la universidad. Y a veces se ve reflejado pues, en el rendimiento académico y en el gran problema educativo que existe en nuestro país, ¿no? Donde hay muchos profesores que no son profesores por vocación.
un error que se sigue manifestando a través de los años, donde muchos dicen, bueno, no es necesario ser educador para ser ministro de educación. El gran problema es de que llegan a ser ministros, y yo los llamo de la educación escolarizada. Ellos creen que la educación solamente se da a nivel escolar. La educación trasciende lo que es la escuela. Entonces, debe haber una preocupación, sí, por la educación escolar, pero no debe ser la única preocupación de los ministros de educación. Los niveles de educación deben darse pues a nivel macro, a nivel nacional. No solamente educar a los escolares, reeducar a la generación mayor, que es la culpable de que todos los problemas que estamos teniendo en la actualidad, ¿no? Porque es una generación que creció de una manera, educada de una manera diferente a la realidad actual. No existía el internet, no existían las redes sociales, no existía la simultaneidad que existe ahora con los acontecimientos mundiales, y el nivel cultural de nuestro país en general es muy paupérrimo, ¿no? Entonces creo que deberíamos ensayar pues en tener un ministro de educación que sea un docente, pero un docente con mucha experiencia, que haya trabajado en las aulas, porque no es lo mismo hablar de educación desde afuera de las aulas sin conocer la realidad, como lo que se vive en un aula escolar, ¿no? Y no es lo mismo que lo que se vive aquí, pues, por ejemplo, en el Callao, como la realidad, por ejemplo, en la Amazonía o en los Andes, donde los colegios están lejísimos de los lugares donde viven los escolares, ¿no? Entonces, son realidades totalmente diferentes, y que a veces uno piensa pues que la educación es todo igualito como se hace aquí en Lima y Callao, ¿no? La educación en Perú es muy difícil por los problemas geográficos que tenemos. Claro, la educación tiene que darse de acuerdo a la realidad donde las personas habitan, ¿no? Una persona de los Andes, no de una ciudad grande, sino de pueblos pequeños o de caseríos, no necesitan una educación como para que se vengan todos a vivir a la capital, ¿no? Que es lo que se está dando, ¿no? Se les educa para que vengan a vivir a la ciudad, para que vivan en una ciudad, no para que sigan viviendo en el campo y se conviertan en productores en la localidad donde ellos residen, ¿no? El gran problema es que si seguimos así el centralismo, ¿no? La educación es culpable del centralismo porque se les educa, como tú has dicho, para que sean habitantes de una ciudad. Y actualmente el 33% casi de la población peruana vive en la ciudad de Lima y del Callao. Si seguimos así, dentro de unos 30 años, el 50% de la población del Perú va a vivir en la ciudad de Lima y Callao. Entonces, se tiene que cambiar el sistema educativo para que los pobladores de la Amazonía y de los Andes se deban quedar en los lugares donde ellos viven, donde ellos nacieron, pero para comenzar con actividades productivas, ¿no? De acuerdo a la realidad de los lugares donde uno vive. Bueno, ahí yo lo he tratado, por ejemplo, el año pasado tuve una alumna que era de Iquitos, y ella había vivido no en la ciudad de Iquitos, sino había vivido en lo que ellos le llaman el monte. Entonces era una alumna que conocía mucho sobre las plantas nativas, sobre las hierbas que utilizan allá, ¿no? Y muchos de nosotros quedamos totalmente, pues, que no conocemos nada de lo que ella sabía, ¿no? Entonces, cuando se le dio la oportunidad que ella mostrara y enseñara los conocimientos que tenía y que había alcanzado en su lugar de origen, ella se sintió mejor, ¿no? No se sintió discriminada, se sintió que ella sabía más que todos nosotros juntos, ¿no? Porque ella había vivido en ese medio durante muchos años. Ahora está viviendo en una ciudad como el Callao, pero tenía conocimientos que nosotros nunca lo vamos a poder adquirir, ¿no? Porque nunca hemos vivido en la zona donde ella vivió. Entonces ella podía enseñarnos a nosotros, ella estaba en la capacidad de podernos enseñar todos los conocimientos que ella había adquirido en el lugar donde ella vivía, ¿no? Yo creo que cada lugar tiene una riqueza tremenda, ¿no? En conocimientos ancestrales que a veces no son difundidos y que deberíamos dar esas oportunidades, ¿no?
primer lugar, tú tomaste lo que dijiste sobre el primer gobierno de Alan García. Era una situación totalmente diferente de la actual, ¿no? En esa época faltaban docentes, no habían docentes, y se permitió que estudiantes de diversas carreras pudieran ejercer la docencia. Y, por ejemplo, estudiantes universitarios que estaban estudiando educación, entramos, en mi caso, por ejemplo, a ejercer la docencia. Luego nosotros nos titulamos y luego entramos ya a la carrera magisterial, ¿no? Ya para poder tener una escala. Sin embargo, después se da el caso de que en la época de Fujimori crecen los institutos pedagógicos y llega un momento en que sobran profesores, demasiados profesores. Y han tenido que haber, pues, que se hagan medidas como cerrar pedagógicos privados, porque pues había una sobrepoblación, ¿no? Antes faltaban profesores, ahora sobran profesores. Ahora para poder ingresar a la carrera docente tienen que dar exámenes, tienen que ser evaluados. Antes no era necesario, simplemente porque no había profesores y era necesario contratar lo que tuviéramos a la mano. Ahora no. Y actualmente hay muchísimos profesores contratados que deberían ya estar nombrados, pero no hay nombramientos. A pesar de que dan evaluaciones, todos los años tienen que estar dando evaluaciones para poder ser contratados, cosa que eso debería terminar. Y en cuanto a la ley universitaria, sí, pues hubo una creación de universidades que tiene un lado positivo. El lado positivo es que va a haber muchos profesionales de nueva generación. Por ejemplo, yo soy un profesional de primera generación. Muchos de nuestros padres no llegaron a ser profesionales, muchos abuelos tampoco. Y eso nos diferencia de países desarrollados donde hay mucha gente que son profesionales de tercera, cuarta, quinta generación. Por primera vez en la historia del Perú vamos a tener muchos profesionales que van a llegar a sus hogares y luego van a tener hijos que van a ser profesionales de segunda generación. Eso va a traer un cambio cualitativo en nuestro país. Ahora el problema es el surgimiento de este tipo de universidades, ¿no? Y igual también el de colegios particulares. En el Callao es la única región del Perú donde hay más estudiantes estudiando en colegios particulares que en colegios estatales. Pero hay colegios particulares, como tú bien lo dices, que son casas donde estudian en la cochera, donde estudian en lo que era la cocina, lo que era en el dormitorio de servicio, que es un aula de clase, ¿no? No es el lugar adecuado. El Estado ha debido promocionar mejor la educación estatal, porque hay países capitalistas que siguen trabajando en educación estatal y colegios inmensamente grandes y que los estados apoyan la educación estatal. Aquí se ha privilegiado la educación privada, igual que a nivel universitario. Y estas cosas deberían cambiar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se critica a este gobierno que está terminando es el beca 18. El lado positivo es que está dando la oportunidad a muchos jóvenes de los Andes y de la Amazonía y de regiones alejadas de la capital para que puedan estudiar en universidades privadas. Pero se ha gastado cerca de 1.000 millones de soles en pagarle a universidades privadas, a universidades carísimas, universidades que ya tienen unos grandes ingresos, se les ha hecho ganar más. La pregunta es ¿por qué no se invirtió esos 1.000 millones en las universidades del Estado? O sea, el Estado ha privilegiado el dar dinero del Estado a universidades privadas para que personas pobres estudien en universidades privadas en vez de fortalecer la universidad estatal. Ese dinero debió ir a la universidad estatal para que se le dé oportunidades y esos estudiantes provincianos puedan estudiar en universidades estatales que se hayan convertido en las mejores universidades. Tenemos que tener el enfoque de otros países, ¿no? Por ejemplo, donde el examen es único. Un solo día, todas las universidades toman examen y los mejores estudiantes entran a las mejores universidades, y si son privadas, el Estado subvenciona, ¿no? Pero lo ideal es que sean las mejores universidades, sean las estatales. En el caso de Corea, la Universidad de Seúl, la universidad estatal, es la mejor universidad de Corea y los mejores estudiantes estudian en la Universidad de Seúl. Y es al contrario, los que tienen más bajas notas y ya no pueden acceder a la universidad estatal, ingresan a las universidades privadas. Tienen que pagar por no haber sido buenos estudiantes.
y Corea del Sur es un país súper capitalista, pero donde se prioriza la educación estatal, tanto a nivel primario, secundario como universitario. Entonces, esa es una de las cosas que debemos rescatar de otros países y corregir aquí en nuestro país. Otro de los problemas es que no tenemos bachillerato. Todos los países vecinos ya tienen bachillerato, 3 años de secundaria, 3 años de bachillerato, y la universidad son 4 años nada más. El problema es que al haber más universidades privadas, no van a renunciar a que sus carreras de 5 años se conviertan en carreras de 4 años, porque el ingreso económico que están recibiendo es inmenso. Ellos perderían todo ese ingreso de 1 año al reducir sus carreras de 5 a 4 años, como son casi en todos los países donde existe el bachillerato. Entonces, esa es una reforma educativa que debe darse y que hasta ahora ningún gobierno lo ha querido hacer. Al final del gobierno del fujimorismo se intentó hacer, pero de una manera un poco descabellada, al crear un bachillerato escolar. El bachillerato escolar no existe en ningún país del mundo, ¿no? Es un bachillerato y él sale con grado de bachiller, y eso lo otorga los bachilleratos que vienen después de la secundaria, y en la universidad solamente se obtiene la licenciatura, ¿no? Eso es una de las reformas que deberíamos afrontar en nuestro país. De lo contrario, no vamos a tener muchas mejoras. Bueno, los jóvenes tienen que entender de que la actividad de los estudiantes dentro de las universidades es importantísima y vital. No solamente las universidades son fábricas de profesionales, son fábricas de mejores ciudadanos, de la élite intelectual de un país, de la élite científica de un país. Por lo tanto, son personas que deben estar mejor preparadas, no solamente en el conocimiento de su profesión, sino de la realidad nacional e internacional, de lo que está sucediendo tanto en nuestro país como en el mundo. Y es bueno que haya esta participación a nivel haciendo los estatutos, ¿no?, de las universidades, donde hay una participación del tercio estudiantil, donde las universidades privadas que no tienen, deberían. Ese es uno de los defectos de la ley universitaria, ¿no? Todas las universidades deberían tener la participación del estudiantado a nivel de tercio estudiantil. Eso va a generar nuevos líderes, nuevos liderazgos, que es lo que necesita nuestro país.